qué a mi cuerpo? Perdón, señor. Hemos hecho lo que nos ordenasteis. Os hemos traído la varita mágica de la bruja del oeste. La hemos derretido. ¡Oh! Habéis acabado con ella, ¿eh? Muy loable. Sí, señor. Y desearíamos que cumplieseis la promesa que nos hicisteis, si os place. No tan prisa. No hay que precipitarse. Antes de reflexionar acerca de ello. Marchaos y volved mañana. ¿Mañana? Oh, pero si quiero ir enseguida a mi casa. Tuvisteis mucho tiempo para reflexionar. Eso. No despertéis la cólera del grande y poderoso. He dicho que volváis mañana. Si fueseis grande y poderoso, cumpliríais vuestras promesas. Os permitís censurar al gran voz y gratas criaturas. Consideraos afortunados de que os conceda audiencia mañana en lugar de emplazaros para dentro de 20 años. El gran voz ha hablado. No prestéis atención al hombre que se halla detrás de la cortina. El grande y poderoso ha hablado. ¿Quién es usted? Yo soy el grande y poderoso mago de Oz. ¿Usted? No puedo creerlo. Sí, pues es cierto. Os aseguro que soy el único mago que hay. Es usted un impostor. Sí. Sí, tenéis razón. No soy más que un impostor. Oh, es usted un hombre muy malo. No, hijita mía, soy un hombre muy bueno, pero soy un mal mago, ¿comprendes? ¿Qué pasa con el corazón que le prometió a este hombre? Verá, Y el valor yo- que le prometió al león cobarde. Y el cerebro que le falta, pájaro. Todos pueden tener cerebro. Es una ventaja muy vulgar. Toda pusilánime criatura que se arrastra por la tierra o se escurre por los mares tiene cerebro. En mi tierra natal existen universidades, hogares del saber, donde los hombres van a convertirse en eruditos. Al salir de allí piensan en cosas grandes, profundas, y su cerebro es igual al tuyo, pero ellos tienen algo de que tú careces, un diploma. Así pues, en virtud de la autoridad que me ha conferido la Universitatus Comiteatum e Pluribus Unum, con este diploma te otorgo el título de doctor honoris causa. ¿Doctor en qué? Quiere decir, doctor en eruditología. La suma de la raíz cuadrada de cada uno de los dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del otro lado. ¡Oh, Victoria, al fin! ¡Tengo cerebro! ¿Podría agradecérselo como se merece? No podrás nunca. En cuanto a ti, mi querido amigo, eres víctima de una confusión de ideas. Vives bajo una falsa impresión. Tan solo porque huyes del peligro, te parece que careces de valor. Una cosa es valor y otra cordura. En mi tierra natal hay hombres a quien llaman héroes. Una vez al año sacan su fortaleza de ánimo que tienen guardada y la pasean por las calles principales de la ciudad. No tienen más valor del que tú tienes, pero sí tienen algo de que tú careces. Una medalla. Así pues, por tu acción meritoria, extraordinario valor, arrojo y bizarría contra las brujas, te impongo la gran cruz al valor. Ya eres un miembro de la Legión del Valor. Caracoles, me he quedado sin habla. En cuanto a ti, mi galvanizado amigo, quieres un corazón, ¿no? Ignoras lo afortunado que eres no teniéndolo. Los corazones jamás serán prácticos hasta que los hagan de manera que no puedan destrozarse. A pesar de ello, deseo un corazón. También en mi país existen hombres que no hacen más que buenas acciones. Se les llaman buenas personas. Sus corazones no son mayores que el tuyo, pero tienen algo de lo cual tú careces, un testimonio de ello. Por lo que, en consideración a tu bondad, me complazco sinceramente en ofrecerte un pequeño recuerdo como prueba de nuestro afecto. Y no olvides, mi sentimental amigo, que un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes. ¡Oh! Y late. Escucha. Fíjate, late. Lee lo que dice la medalla. Valor. No es la pura verdad, no es la pura verdad. Así todo es maravilloso. Oiga, ¿y lo que pidió Dorita? Sí, ¿y lo que pidió Dorita? Eso, ahora Dorita. Sí, Dorita, No creo que quede nada en la bolsa para mí.